Sean bienvenidas y bienvenidos a esta primera entrega de la campaña Palante Informados por una migración segura. En el episodio de hoy, titulado Lo que debes saber para viajar a Ecuador, nos acompaña el abogado Diego Silva de la Fundación Alas de Colibrí. Bienvenido, Diego. Y quisiera empezar directamente con la primera pregunta. ¿Qué documentos necesitan los visitantes para ingresar a Ecuador actualmente? Bueno, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde nos estén mirando, donde nos estén escuchando. Para nosotros es un gusto estar acá en esos espacios. Y bueno, contestando la pregunta, el Estado ecuatoriano, en el artículo 123 y 129 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, establece al ingreso del territorio nacional que se debe hacer por puntos migratorios oficiales. Se va a controlar el ingreso y la salida de personas con estricto derecho y respeto a los derechos humanos. Ahora, para las personas de nacionalidad colombiana, venezolana, cubana, extranjera y personas en movilidad humana, se los va a requerir un documento de identidad, un pasaporte vigente, y en este caso puede ser una carta andina también que lo pueden dar de Colombia a Ecuador. Para las personas ecuatorianas necesitan el acceso en un pasaporte vigente. Ahora, cabe mencionar que para el ingreso de niños y adolescentes deben estar acompañados de sus padres, tutores legales o quien ejerza la patria potestad. Al no existir esto, pueden venir o pueden entrar al Ecuador con una unilateralidad de patria potestad, como lo dicen en Venezuela, o un juicio de patria potestad o un poder a la falta de padre o madre. Diego, ¿qué países requieren una visa y qué países no requieren una visa para entrar a Ecuador? Sobre todo los que están más cerca de nosotros. Ok, sí. Países que requieren visa para su ingreso al Ecuador según el acuerdo interministerial, el 00.3, son muchos, está Afganistán, Angola, Camerún, algunos otros países de Asia y de África. Acá en el Ecuador, en América, perdón, los países que tienen que ingresar con visa son Cuba y Venezuela. Venezuela desde a partir del 26 de agosto del 2019. Muchas gracias. ¿Y cuáles son los tipos de visa que rigen actualmente en Ecuador a nivel general? Entendemos que hay varios, pero ¿cuáles son los tipos de visa principales que existen en Ecuador? En Ecuador hay 29 tipos de visas vigentes en este momento. Se clasifican en dos grupos, en visas de residencia temporal y visas de residencia permanente. Hay un sinnúmero de visas en este momento. Enunciarlos, pues, tendría que pasar bastante tiempo porque tendríamos que cada uno explicar a qué es lo que se debe. Hay visas de trabajo, de turismo, diplomáticos, hay visas la visa de turismo, de deportista. Entonces hay un sinnúmero de visas en los cuales las personas cuando están acá en el Ecuador pueden optar de acuerdo a su naturaleza, de acuerdo a su trabajo, de acuerdo a lo que en ese momento está. Hay visas también de voluntariado. Cabe destacar que en esta visa de voluntariado no se puede trabajar y así algunos tipos de visa que por su naturaleza no se las puede enunciar en este momento porque nos llevaría un montón de tiempo. De acuerdo, pero ¿cuáles serían los requisitos básicos para poder solicitar una visa en el Ecuador? Los requisitos básicos es un documento de identidad, un DNI, como lo decían en otros países, en Perú un DNI, una cédula de identidad, cédula de ciudadanía, un pasaporte vigente y también los antecedentes penales al ingresar al Ecuador, sea vía terrestre, aéreo o marítima. Nos preguntan mucho en Infopalampe sobre qué es la acreditación de medios lícitos de vida y cómo se puede justificar según los diferentes tipos de visa. Quizá nos puedes dar una orientación. Sí, es una pregunta muy buena. Hay un acuerdo ministerial que es el 85 del Ministerio de Relaciones Exteriores, que ellos expiden un protocolo para acreditar los medios lícitos de vida que justifican la subsistencia de la persona solicitante y también de su grupo familiar dependiente en procesos de visado. Ahora vamos a definir qué son medios lícitos de vida. Se considera medios lícitos de vida la capacidad de profesional, en esto llámese si son abogados, son ingenieros, son médicos, bienes o actividades económicas lícitas. Los bienes obviamente si tienen una casa, si tienen un terreno, si tienen una empresa, o actividades económicas lícitas, como lo acaba de mencionar, una empresa, no tienen tal vez un emprendimiento que pueda dar como subsistencia a algún dependiente. Y las necesidades básicas de la persona extranjera o de su familia. Quiere decir, parafraseando y haciéndolo más simple,
que la persona que está amparando, la persona que está en este caso otorgando la visa o la persona que es garante, necesita tener un medio lícito de vida, profesional, bienes, como actividad económica para la subsistencia de esa persona o de su familia. Entiendo. ¿Y qué tiempo pueden permanecer las personas en Ecuador de acuerdo a cada tipo de visa? La visa de turista normalmente tiene 90 días de vigencia. La visa temporal tiene 2 años y la visa permanente es un tiempo indefinido. De acuerdo. Y en base a este tipo de visas, que yo pueden ser la visa de turismo, visa temporal, y después de tener la temporal tengo que sacar una visa permanente, em, Ujú. en las dos primeras, ¿se puede ampliar el tiempo de permanencia en Ecuador? ¿Y cómo, cuál es el mecanismo para hacerlo? Si las personas que han optado estar en el territorio ecuatoriano con una visa de turismo pueden ampliarlo por 90 días más, pero exclusivamente las personas que hayan ingresado al territorio ecuatoriano con una visa de turismo. Ahora, las personas que están en el Ecuador y no tienen visa de turismo, entonces ahí sí tendríamos que hacer otro tipo de procedimiento o mirar si es que tienen que salir a la frontera y regresar para que no estén en el Ecuador irregulares. Perfecto. A veces ha pasado y nos han consultado. ¿Qué puedo hacer si me encuentro en la frontera de Ecuador o o llego al aeropuerto y no me dejan ingresar al país a pesar de que estoy cumpliendo los requisitos? También me he topado con algunas personas que me han hecho esta pregunta. Cuando exista este tipo de inconvenientes, este tipo de barreras en las fronteras, lo que tienen que hacer es dirigirse al consulado de Ecuador, por ejemplo, están en Colombia, consulado de Ecuador en la ciudad más cercana. O a su vez están en la frontera, al Departamento de Migración, poner la denuncia correspondiente que no lo pueden, que no les dejan ingresar al territorio ecuatoriano. Obviamente, como tú me dices, tienen todos los documentos en regla, entonces deberían poder ingresar al país. De acuerdo. Me voy a pasar un poquito a otro tema antes de regresar al tema de visas y de la situación migratoria. Para que tú, Diego, nos puedas comentar qué tipo de clima es la que las personas pueden esperar en Ecuador de acuerdo a sus diferentes fronteras. Mm, ok, bueno, tenemos varias fronteras con Perú y con Colombia. Empezamos por arriba, pues estamos en la frontera norte, Tulcán, Carchi, y la frontera es bastante fría, bastante fría. Entonces hay que tener mucha precaución. Igual en el norte, por la parte del Pacífico, podemos ingresar por San Lorenzo. En cambio, ahí cambia el clima porque es un clima cálido. En la frontera sur, en Lago Agrio, en Sucumbíos, también es cálido, hay que tener las medidas correspondientes para poder ingresar por ahí. Y en la frontera sur, por Huaquillas, El Oro, igual, es costa, así que hay que tener mucho en cuenta. Muchas gracias. Sabemos que en Ecuador actualmente hay un proceso extraordinario de regularización migratoria. ¿Nos puedes Ujú. contar qué es la visa Virte y cuál es su procedimiento? Claro, bueno, aquí me voy a extender un poquito, voy a tratar de ser lo más resumido posible porque es un tema que nosotros damos en talleres en 2 horas, así que voy a tratar de resumir lo que más pueda. El 1 de junio del 2022, mediante decreto ejecutivo 436, el Ecuador expide un decreto ejecutivo, como lo acabé de mencionar, en la cual lo que se requiere, lo que se quiere el Estado ecuatoriano es poder regularizar a personas de nacionalidad venezolana primero y luego de todas las nacionalidades, con el fin de que en el Ecuador puedan estar con su estadía legal vigente. Hubo tres fases. La primera que nació el 1 de junio para personas de nacionalidad venezolana que hayan ingresado al Ecuador por pasos regulares, es decir, sellando su pasaporte por pasos regulares. La segunda fase del proceso en el decreto ejecutivo 698 se da para personas de todas las nacionalidades que ingresaron igualmente de manera regular, sellando su pasaporte por pasos regulares oficiales. Y en la última fase del proceso de regularización, que estamos en este momento, que termina en abril, son para personas de diversas nacionalidades que entraron al Ecuador de manera irregular. Acaba de mencionar que es diferente irregular que ilegal. Acá tenemos que decir de manera irregular.
Entonces, estamos en la última fase. En esta fase, las personas, bueno, tenemos 4 requisitos para estas 3 fases. La primera es un documento de identidad, puede ser una cédula, un pasaporte. En el artículo 4 del decreto ejecutivo que les acabé de mencionar, habla que se puede solicitar la visa con un pasaporte vencido de hasta 5 años. Otro requisito es tener los antecedentes penales del lugar de origen legalizados y apostillados, y también del Ecuador. Del Ecuador si no tiene que estar legalizado ni apostillado. Y el certificado de permanencia migratoria. El certificado de permanencia migratoria, porque es un vocablo nuevo para las personas que me están escuchando en otros países, es como un censo migratorio. Entonces, este documento entra dentro de los requisitos para poder obtener la visa VIRT. Entonces, es una visa de excepción. Ese es el tema para poder regularizarse hasta abril de este año. De acuerdo. Solo las personas que tengan el certificado de permanencia migratoria, que fue un Exacto. proceso que Hasta finalizó en agosto el, del 2023, el 15 pueden de optar agosto. para la visa Virte. Perfecto. Uh-huh. La siguiente pregunta, estimado Diego, ¿cómo puedo obtener protección internacional o refugio en Ecuador? Excelente pregunta. Nosotros como fundación, en estos últimos meses hemos estado abordando a muchas personas de nacionalidad colombiana en su mayoría, las cuales requieren protección internacional. Esto se lo puede hacer para cualquier tipo de nacionalidad, pero insisto, últimamente hemos tenido muchas personas, mucha demanda de nacionalidad colombiana. ¿Qué es protección internacional? Es cuando abandonan de su país de origen y no pueden volver al mismo, porque la persona o algún grupo familiar sufre amenazas a su vida, libertad o seguridad. Llámese violencia, abuso, discriminación, religión por su religión, por nacionalidad, víctima de explotación sexual, mutilación, violencia, ahora que está de moda las famosas vacunas, o no han sido reclutados para formar parte de algún grupo al margen de la ley. Entonces, todos estos tipos, violaciones, tratos inhumanos, torturas, todo esto engloba una migración forzosa o forzada, como se lo habla en materia de movilidad humana. Entonces, todo esto lo que hace es el Ecuador, dicen, bueno, ustedes están sufriendo ese tipo de violencia en otro país, vienen al Ecuador y nosotros tratamos o hacemos una solicitud al Estado ecuatoriano para que estas personas puedan tener su visa de protección internacional. El procedimiento es muy sencillo. No es necesario tener los documentos originales porque entendemos que al momento de pasar de la frontera se les caen, se los roban. Al momento que están pasando por cosas muy fuertes en su país de origen, lo último que a veces piensan es sacar una cédula, un pasaporte. Entonces lo que hacen es por su vida tratar de trasladarse a otro lugar lo más rápido posible, entonces no tienen muchas veces esos documentos de identidad. Entonces no es muy necesario, basta con que tengan una foto, se lo hace en línea o también se lo hace directamente en las instalaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el Departamento de Refugio. Se llena un formulario, nosotros acá también llenamos un formulario en línea, se toman las fotos y en el caso de que tengan documentos, se lo ingresa y después de 15 días más o menos envían un correo electrónico en el cual ellos tienen una cita para una entrevista técnica con una persona encargada del Ministerio de Relaciones Exteriores. Luego de eso le dan un documento de 6 meses que es de solicitante de refugio hasta ellos mirar a ver si es que aceptan o niegan la solicitud. Luego de aceptada tenemos 2 años de vigencia de la visa de protección internacional de refugio y se lo puede estar renovando cada 2 años. Perfecto. Y finalmente, ¿cómo es el proceso de obtención de pasaportes de otras nacionalidades desde Ecuador? Sí, el proceso de pasaporte, empecemos por el pasaporte venezolano, que lamentablemente es uno de los más caros del mundo. Tiene el valor de $336. Igual voy a hacer de una manera súper resumida. Hay que ingresar a la página Saime aquí en el Ecuador o también en otro lado del mundo, pero estamos hablando cuando están las personas acá. Registrarse, al momento de registrarse, pagar por tarjeta de crédito, $216. Luego de eso le dan un turno, ir al consulado de Venezuela aquí en Ecuador, que es en la calle Amazonas y Eloy Alfaro.
Le toman la foto, las huellas digitales, y tiene que pagar $120 al consulado. Para personas, y tiene la vigencia de 10 años. Menores de edad, el costo es de 162 y la vigencia es de 5 años. Ahora, de pasaporte colombiano, existen algunos pasaportes, el fronterizo, ordinario, ejecutivo, de emergencia. El fronterizo cuesta $26, tiene vigencia de 10 años. El pasaporte ordinario cuesta $110, tiene vigencia igual de 10 años. El ejecutivo 179, tiene vigencia de 10 años. El de emergencia 116 y la vigencia de 7 meses. La postilla, cabe destacar que aquí cuesta $10, en el consulado de Venezuela cuesta $60. Y para obtener el pasaporte peruano se lo hace directamente en el consulado, que es un poquito más sencillo, el tema de la tramitología. Muchas gracias, Diego, por participar en esta entrevista y a ustedes, amigos, por también vernos y escucharnos. Recuerden que pueden ampliar y pueden recibir más orientación personalizada contactándose con Infopalante. Les invitamos también a estar pendientes de los próximos episodios donde abordaremos lo que necesitas saber para ingresar a Colombia y para ingresar a Perú. Recuerden que Palante informados por una migración segura. Hasta luego. Muchas gracias.